Hola familia, qué bueno que se pudieron conectar a este servicio, a esta reunión en línea. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico en el monte. Estaremos viendo Mateo capítulo 15 de versículo 1 al 31. Y a este estudio lo hemos llamado religión o relación. Comencemos, Mateo capítulo 15 versículo 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Los fariseos y los escribas se acercan a Jesús y le dicen: ¿por qué tus discípulos no cumplen con una de las tradiciones que nosotros la estamos realizando desde hace mucho tiempo, que era el de lavado de las manos antes de bendecir el pan? Esta tradición que tenían los judíos estaba llena de simbología. Esta tradición de lavarse las manos no era un simple proceso de ir y buscar un lugar con agua y lavarse las manos y empezar a servirse, no, sino que tenía su simbología, tenía su tradición, lo hacían de cierta manera, tenían su método, tenían su estructura, su sistema ya establecido desde hace varias generaciones para lavarse las manos. Para ellos era un rito muy importante el poder hacerlo. Y estos escribas y estos fariseos que se dieron cuenta que los discípulos de Jesús no estaban cumpliendo con ese tiempo o no estaban cumpliendo con esa tradición, se le acercaron a Jesús y estaban buscando una respuesta de por qué ellos no lo hacían. Pero antes de entrar a la respuesta de Jesús, ¿qué les parece si vemos un poco del por qué los fariseos piensan de esta manera? ¿Por qué a los fariseos les importa tanto esta tradición o estas tradiciones que se han ido empleando generación tras generación? Para entender un poco de la manera de pensar de los fariseos, tenemos que remontarnos, tenemos que ir hasta su origen. Y los fariseos comenzaron a surgir o comenzaron a aparecer cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia. Como el pueblo de Israel estaba en el pueblo de Babilonia, ellos no tenían obviamente el templo, porque ellos estaban acostumbrados a realizar sacrificios, a realizar holocaustos en el templo, en el pueblo de Israel. Ellos estaban acostumbrados a hacerlo de esa manera, pero cuando fueron llevados cautivos, ellos ya no tenían el templo. Es por eso que ellos desarrollaron otro sistema de adoración. Este nuevo sistema ya no se trataba de sacrificios y holocaustos, sino que ellos empezaron a leer, a interpretar y a cumplir estrictamente la ley. Y las personas que se encargaban las personas que se encargaban de esta lectura, de este estudio y encargarse de que el pueblo pueda cumplir rigurosamente la ley, se les empezó a llamar fariseos. Entonces, muchísimos años antes de que esté sucediendo lo que acabamos de leer, Mateo capítulo 15, versículo 1 a 2, muchísimos años antes los fariseos empezaron a desarrollar su estructura de tradiciones y de cumplimiento riguroso de la ley, porque también ellos pensaban: nosotros estamos aquí en Babilonia, nosotros hemos sido llevados cautivos porque no hemos obedecido a los profetas, porque tantos profetas que se vinieron y nos profetizaron y nos dijeron que un día la ira de Dios va a caer sobre nosotros, sobre nuestra tierra, y vamos a ser invadidos por un pueblo extranjero y cosas por el estilo. Entonces ellos decían: tantas veces Dios nos ha advertido, entonces ahora tenemos que hacer todo lo necesario, todo lo que está en nuestras manos, todo lo que puede estar con nuestras fuerzas. Vamos a hacer todo lo necesario para cumplir la ley y que no nos vuelva a pasar lo que nos acaba de pasar. Entonces los fariseos creían que a través de su esfuerzo, a través del cumplimiento de esta ley, a través del cumplimiento de sistemas, ritos, tradiciones, iban a encontrar el favor de Dios. Esa era la manera de pensar de los fariseos. Imagínense esta forma de pensar desarrollado
durante muchísimos años, generación tras generación, generación tras generación. Entonces, nosotros podemos decir que estos escribas y estos fariseos que ahora están hablando con Jesús, ya tienen esas tradiciones bien selladas, bien enmarcadas en su mente y su corazón, y era muy difícil que alguien les pueda hacer cambiar de parecer, porque durante muchísimos años sus abuelos, sus ancestros ya habían desarrollado este pensamiento de que una tradición, un rito, una manera de comportarse ya había sido establecida y que de esta manera ellos iban a encontrar el favor de Dios para sus vidas. Este es el origen de los fariseos. Entendiendo esto, ahora sabemos por qué ellos estaban tan metidos, eran tan molestosos, eran tan incisivos, y por qué le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no cumplen con una tradición que nosotros llevamos generaciones muchísimas antes en que las cumplimos? Ahora sí veamos la respuesta de Jesús. Esta respuesta fue dirigida a tres diferentes grupos de personas. Unos fueron los fariseos, otros fueron las multitudes que los seguían, y por tercero estaban los discípulos. Fariseos, multitudes, discípulos. Veamos la primera respuesta que Jesús les da a los fariseos. La encontramos en Mateo capítulo 15, versículo 3 al 9. Lo leamos. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que me llama la atención es el inicio de la respuesta de Jesús en el versículo 3. Y creo que es el sustento de toda la respuesta que más adelante da Jesús y toda la explicación con el ejemplo de honrar al padre y a la madre. Pero creo que el concepto, la sustancia, la esencia de toda la respuesta está en el versículo 3, donde Jesús dice: ustedes quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dicho de otra manera, la tradición es el enemigo de la revelación. La tradición es el enemigo de la revelación. La tradición siempre se va a encargar de mostrarnos límites, de mostrarnos reglas, de apuntarnos, de señalarnos y decirnos de aquello que nosotros no podemos hacer. Eso es lo que se encarga la tradición, de demostrar, de tratar de limitar, de establecer reglas, de establecer parámetros y principalmente de decir aquello que no se puede hacer. Pero Dios está sobre toda ley. Dios está sobre toda tradición. La ley no se encarga de regir a Dios. La ley no se encarga de moldear a Dios. Es Dios quien rige la ley. Es Dios quien moldea la ley. El día del sábado no se encarga de regular a Dios, de regular a Jesús. Es Jesús quien regula el día del sábado. Es Jesús que regula el Shabbat. No hay ninguna tradición, ninguna ley que se pueda sobreponerse a Dios. Es Dios que se sobrepone a toda tradición. Por eso hasta aquí, en todo nuestro estudio de Mateo, en todos nuestros 15 capítulos, hemos visto varios ejemplos en los que Jesús rompe el Shabbat. Mientras todos estaban empecinados a no hacer nada, Jesús hace un milagro en pleno sábado. Jesús hace un milagro en pleno Shabbat, rompiendo toda tradición. Es Jesús quebrantando la regla que Él se había puesto muchísimos años atrás, que Él mismo la había puesto. Porque las leyes, las tradiciones, nunca van a poder moldear a Dios. Es Dios que moldea toda ley y toda tradición.
Es Dios que hizo la ley nunca la hizo Dios, es Dios quien hizo la ley. Perdón que lo repita tanto, pero es muy importante que nosotros lo podamos entender. Y en el mismo capítulo, en Mateo 15, capítulo 21 a 28, vemos Jesús rompiendo una de las tradiciones más duras y más difíciles para los judíos. ¿Se acuerdan? Al inicio, hace 7 minutos, que hablamos acerca de los fariseos y de su origen en Babilonia, y que ellos desarrollaron un nuevo sistema de adoración a través del cumplimiento riguroso de la ley, y principalmente ellos cumplían 3 mandamientos, que era guardar el sábado, la circuncisión y cumplir los mandamientos de la comida. Ellos desarrollaron este sistema para separarse de los gentiles, para decir: nosotros somos el pueblo escogido de Dios, y el pueblo escogido de Dios hace eso. Ustedes, los gentiles, hacen aquello. Porque la tradición siempre se va a encargar de señalarnos y decirnos lo que no podemos hacer. Imagínense que nosotros como cristianos seamos conocidos por lo que creemos, no por lo que no creemos. Que seamos conocidos por lo que hacemos, no por lo que no hacemos. Muchas veces nosotros podemos acercarnos a un amigo, a un pariente, a un conocido y decirle: hey, te cuento que conocí a Cristo. Y es muy posible que esta persona se acerque y nos diga: ah, tú eres entonces de los que no toman, ah, tú eres de los que no fuman, ah, tú eres el que lee la Biblia, tú eres esto. Sería genial que nosotros no seamos conocidos por lo que no creemos, sino por lo que sí creemos. Ah, tú eres el que tu familia es bendecida. Ah, tú eres el que tu esposa, tu matrimonio es resplandeciente. Tú eres el que tu empresa es próspera. Tú eres el que, a pesar de en medio de toda una crisis, continúa siendo bendecido. Sería genial, sería maravilloso. Pero bueno, como les decía, los fariseos habían desarrollado este sistema para separarse de los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces, esta tradición de los judíos los llevaba a separarse de los gentiles, a no tener contacto con los gentiles, de tratar de lo más posible distanciarse de los gentiles, porque ellos ya habían desarrollado este sistema de adoración. Entonces aparece Jesús sanando a una mujer gentil. Mateo capítulo 15, versículo 21-28. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó. Una mujer de los gentiles. Cada palabra, cada frase que está escrita en la Biblia no está en vano. ¿Cuál es el propósito de que esté ahí y que nos pueda explicar con tal detalle? ¿Y cuál es el propósito de que la Biblia nos diga que esta mujer es gentil? Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Jesús diciendo a la mujer: yo tengo una misión, yo tengo un propósito. Mi Padre me ha enviado al pueblo de Israel, me ha enviado a su pueblo, me ha enviado a sus hijos, y es a ellos a quien tengo que alimentar. Yo no puedo yo no puedo romper el propósito por el cual Dios me ha mandado a esta tierra. Es Jesús explicándole a la mujer cuál es la misión, cuál es su propósito. Y en el versículo 27 dice: es verdad, Señor. Ese es tu propósito, esa es tu misión. Has sido enviado a tu pueblo, respondió la mujer. Pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus manos. Versículo 28. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pidas. Y al instante la hija se sanó. Jesús sana a una mujer gentil. Aunque en el mismo pasaje, en el mismo versículo,
En el mismo pasaje que acabamos de leer, Jesús diciendo, yo he sido enviado al pueblo de Israel, yo he sido enviado para cumplir cierto propósito, cierta misión. Yo no he venido para sanarte, mujer. Y ella dijo, Señor, yo sé que tu poder es tan grande. Señor, yo sé que tú estás sobre toda ley, sé que tú estás sobre toda tradición, sé que tú estás sobre cualquier cosa, porque para ti y por ti ha sido creado todas las cosas que hay en este universo. Yo sé que tú puedes romper cualquier ley, aunque tú mismo creaste la ley. Eso es un milagro. El Dios que creó una ley, pero Él quebranta esa ley, ese es un milagro. Y Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Entonces Jesús le dice, mujer, tu fe es grande, tu fe ha sido salvada. Yo creo que esta es una de las cosas que Dios nos está mostrando en este tiempo con este tiempo de confinamiento y de encerrarnos en nuestras casas. Porque nosotros nos hemos acostumbrado o hemos encontrado un ritmo de adoración, un ritmo de servicio en el que consistía que los domingos nosotros vayamos a la iglesia 7:30 de la mañana, comencemos el servicio, cantemos 3 canciones de rápidas, cantemos 3 canciones lentas, tengamos un tiempo de la palabra donde el pastor nos predique 1 hora, 1 hora y 10, después al final oramos, un tiempo de administración y comenzamos con el segundo servicio. Y no es que esté mal, nosotros hemos desarrollado este sistema, hemos desarrollado esta estructura de cantar, prédica, administración, para que pueda haber cierto orden cuando nosotros nos reunamos. Y este orden no está mal. Lo que está mal es que nosotros coloquemos esta estructura, coloquemos este orden, coloquemos este sistema al nivel de Dios. Y pensemos en nuestra mente que la gloria de Dios solo se va a manifestar si nosotros cantamos 3 canciones rápidas y 3 canciones lentas. Pensemos que solamente la gloria de Dios se va a manifestar si el pastor predique 1 hora y no predica 10 minutos. Si nosotros pensamos que la gloria de Dios se va a manifestar solamente si los sugieres están bien vestidos, y si no están bien vestidos, entonces la gloria de Dios no se va a manifestar. Porque todo sistema, toda estructura, toda forma de adoración, todo sistema, todo cuerpo, todo lo que nosotros hemos ido desarrollando durante muchos años, sobre todo eso siempre va a estar Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Ningún sistema humano que nosotros podamos ofrecer a Dios va a limitar va a limitar la presentación de la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se manifiesta como Él quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él quiere. Mírenos ahora haciendo servicio, todas las iglesias en el mundo haciendo servicios en línea. Durante muchos años la iglesia apuntó al internet como diabólico, como impuro. Yo me pongo a pensar y digo, si hace muchos años, cuando el internet estaba dando sus primeros pasos, la iglesia se hubiese capacitado en el manejo de las redes, en el manejo del internet, la iglesia en línea que tendríamos el día de hoy, la iglesia en línea que tendríamos el día de hoy. Uno de los ejemplos que más me impresionan en esto de estructura, sistema y manifestación o presencia de la gloria de Dios es el ejemplo de David. David, un rey que nació en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, muchísimo tiempo atrás, muchísimo tiempo antes de que venga el Señor Jesús a esta tierra y pueda establecer el tiempo de gracia. Algunos teólogos, algunos comentaristas bíblicos dicen que David fue el único que experimentó la gracia muchísimos años antes de que pueda ser instaurada por el Señor Jesús. Lo que hizo David fue una locura para su tiempo. 2 Samuel capítulo 6, versículo 14 al 15. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. David danzando con todas sus fuerzas delante del arca del pacto.
para entender un poco de qué es lo que está sucediendo y ocurriendo en estos versículos, tenemos que ver cuál ha sido el recorrido del arca del pacto. El arca del pacto que simboliza la manifestación de la gloria de Dios. El arca del pacto que simboliza la manifestación de la gloria de Dios. Josué capítulo 18, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. El pueblo de Israel han sido liberados del pueblo de Egipto, pasaron una temporada, un tiempo en el desierto y entraron a la tierra prometida con Josué, y Josué los libera y empiezan a conquistar la tierra prometida. No toda, pero la mayor parte. Entonces ellos dicen, vamos a buscar un lugar donde podamos establecer el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés que nos ha acompañado durante toda esta jornada desde Egipto hasta la tierra prometida. Y ellos encuentran un lugar en Silo. Ahí colocan el tabernáculo de Moisés, lo instalan y colocan el arca del pacto dentro del tabernáculo de Moisés, en Silo. Dios los había guiado durante toda su travesía en el desierto a través de una columna de fuego y una nube de humo. Cuando Dios decía paren, ellos paraban. Cuando Dios decía anden, ellos caminaban. Cuando Dios decía a la derecha, ellos iban a la derecha. Cuando Dios decía a la izquierda, ellos se iban a la izquierda. Pero llegó un punto, por algún motivo, alguna razón, que el pueblo de Israel tomó la decisión de establecer un lugar fijo para la gloria de Dios. Primera de Samuel capítulo 4 versículo 1. Pasaron muchísimos años. El arca y el tabernáculo de Moisés se quedaron en Silo. Pasó toda la temporada y toda la época de jueces. Y llega Primera Samuel capítulo 4 versículo 1. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos se levantan en guerra contra Israel. Entonces los israelitas piensan y dicen, ¡hey! El arca del pacto que nos ayudó en conquistar y vencer a todos nuestros enemigos en el pasado en la tierra prometida, nos va a ayudar hoy a vencer a los filisteos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que traer el arca del pacto que está en el tabernáculo de Moisés y llevarlo a Eben-ezer. 1 Samuel capítulo 4 y versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Y el arca del pacto sale del tabernáculo de Moisés y es llevado por el pueblo de Israel a Eben-ezer. Entonces se enfrentan los filisteos, se enfrentan con el pueblo de Israel y los filisteos vencen al pueblo de Israel. Toman el arca del pacto como botín y se lo llevan a su tierra, a su pueblo. Se lo llevan a Filistea se lo llevan a Asdod. 1 Samuel capítulo 5 versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca del Dios, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod. En Asdod pasan cosas increíbles. El arca del pacto es llevado al templo de uno de los dioses de los filisteos. Si no me equivoco, el dios filisteo se llamaba Dagón. Y pasan cosas increíbles, dejan ahí en el templo de Dagón el arca del pacto. Yo me pregunto, ¿qué locura tiene que pasar para que la gloria de Dios, el símbolo de la gloria de Dios, esté en un templo pagano, esté en un templo de un dios que se llama Dagón? ¿Qué locura tiene que pasar para que la gloria de Dios esté en ese lugar? Pero bueno, ahí estaba el arca, lo dejan en la noche. Al día siguiente los filisteos entran y ven a Dagón cortado con la estatua de Dagón cortada por la cabeza, cortada con las manos. Entonces ellos se asustan y dicen, nosotros no queremos el arca del pacto, se la devolveremos a los israelitas porque este Dios que ellos tienen hacen cosas locas, así que se los volveremos a entregar al pueblo de Israel. Y esto ocurre en 1 Samuel capítulo 7 versículo 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim
Y llevaron el arca de Jehová y lo pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca del pacto que el pueblo de Israel había dejado en el tabernáculo de Moisés en Silo ha sido trasladada a Ebenezer, un lugar donde se enfrentaron en batalla el pueblo de Israel con los filisteos. Los filisteos vencen al pueblo de Israel y capturan el arca del pacto. Se lo llevan a su tierra en Asdod. En Asdod, el arca del pacto, o Dios empieza a manifestarse y demostrar que no hay nadie que se puede poner delante de él. Es más, las tinieblas se arrodillan delante de él. Entonces los filisteos rechazan el arca del pacto y el arca del pacto es llevado hasta la casa de Aminadab. Y la Biblia dice que el arca del pacto se queda en la casa de Aminadab durante 20 años. 20 años. 20 años en el que el pueblo de Israel adoraba en el tabernáculo de Moisés sin la gloria de Dios. 20 años que ellos cumplían ritos, tradiciones, ofrecían sacrificios y ofrecían holocaustos, pero la gloria de Dios no estaba ahí. 20 años que ellos continuaban con su sistema de adoración, pero la gloria de Dios había avanzado. La gloria de Dios había empezado a caminar, había empezado a avanzar, había empezado a avanzar, a encontrar otro ritmo, había empezado a caminar. Señor, cuando tú des un paso, nosotros queremos dar el paso contigo. Señor, si tú quieres dar 2, 3 pasos, nosotros queremos dar esos pasos contigo. Señor, si tú dices a la derecha, nosotros queremos ir a la derecha, aunque eso signifique que un día tengamos que estar en guerra y puede ser que esta batalla nos derrote, no importa, nosotros queremos estar contigo, aunque pareciera que nosotros tengamos que hacer muchas cosas locas, que las personas van a pensar que nosotros estamos haciendo algo que no nos entienden, que va a ser difícil, momentos complicados para nosotros, pero nosotros queremos estar contigo, Señor, porque creemos que cuando tu gloria, tu arca esté en nuestra casa, bendecirás a cada uno de los miembros de nuestra familia. Y es lo que le sucedió a Abinadab, que tuvo el arca durante 20 años. Pero lo que me impresiona de esto es que durante 20 años el pueblo de Israel continuaba realizando sus servicios en el tabernáculo de Moisés sin la gloria de Dios. Y nosotros le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué tú, que diseñaste o que le diste el diseño a Moisés para que tu arca esté en el tabernáculo de Moisés, tú diseñaste este sistema de adoración? ¿Por qué permitiste que tu gloria empiece a moverse y ahora puedas estar en Abinadab, estar en la casa de Abinadab? Señor, ¿por qué tu gloria está en ese lugar? Porque me he provisto de un rey de la tribu de Judá. Judá, que significa adoración. Me he provisto de un rey conforme a mi corazón. Este rey se llama David. Y David tiene él aprecia la gloria de Dios. Él aprecia relacionarse con Dios. Él aprecia el arca del pacto. Y esto lo podemos ver en 1 Crónicas capítulo 13, versículo 3. Y traigamos el arca estas son palabras de David, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Desde el tiempo de Saúl en que nosotros hemos estado adorando en el tabernáculo de Moisés, pero eso termina el día de hoy, porque el día de hoy vamos a trasladar el arca del pacto, y aquí tenemos a David danzando con todas sus fuerzas delante del arca del pacto y entrando a la ciudad de David. 1 Samuel capítulo 6 versículo 16. Versículo 17. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón.
Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Lo que dictaba la tradición, lo que dictaba las reglas, lo que dictaba la ley, es que el arca del pacto debería ser llevada al tabernáculo de Moisés, que se encontraba en Silo. Lo lógico, lo que decía la tradición, es que David, al capturar el arca del pacto, tenía que llevarla a ese lugar. Pero David recoge el arca de Abinadab, de la casa de Abinadab, y la lleva al monte de Sión, a la ciudad de David, en una tienda que él había levantado. La Biblia dice que este es el tiempo en que el tabernáculo de David será restaurado. Este es el tiempo en que la gloria de Dios será considerada sobre toda tradición, sobre toda ley, será considerada sobre todo sistema, sobre toda estructura. Y por eso estamos aquí encerrados, para que entendamos y comprendamos, familia, iglesia, de que la gloria de Dios está sobre todo, sobre todo, sobre todo. Nadie se puede interponer a su plan, nadie puede hacerle frente a su plan. El poder de Dios es suficiente y su plan se va a cumplir. Gloria a Dios por el tabernáculo de Moisés. Gracias por el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés cumplió su función, cumplió su tiempo, pero este es el tiempo en que será restaurado el tabernáculo de David. Gloria a Dios por el éxito que hemos tenido en el pasado. Gloria a Dios por los sistemas, por las estructuras que hemos conseguido en el pasado. Pero si nosotros seguimos pensando en el futuro, en el éxito del pasado, nos va a impedir ver todo lo que está delante de nosotros, porque el mayor enemigo de la revelación se llama religión. El mayor enemigo de la revelación se llama religión. Porque todo sistema, toda estructura, sobre todo eso está Dios. ¿Por qué quebrantan la voluntad de Dios? ¿Por vuestras tradiciones? La segunda respuesta, y ya llegando al final, que le da Jesús, o al segundo grupo de personas que Jesús le da su respuesta, es a la multitud. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 15, versículo 10 al 11. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Después de haber respondido con el pueblo, respondido a los fariseos, Jesús llama a la multitud y les pide que la multitud puedan acercarse para poder enseñarles. Y les dice: mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús les da una prédica corta, una prédica breve, pero está claro que al escuchar la multitud se han debido quedar con mucho más dudas que al inicio, ¿no? Porque más de lo que sale, esto contamina. ¿Qué es lo que entra a mi boca? ¿Qué es lo que sale a mi boca? ¿Qué es lo que contamina? Y la multitud no entiende lo que Jesús acaba de predicarles, las frases que Jesús acaba de lanzarles. Era común que la multitud pueda ver milagros, pero no entendía por qué sucedían los milagros. Podían ver que Jesús alimentaba a toda una multitud, pero ellos no entendían por qué lo hacía. Ellos podían ver a Jesús enseñaban, pero ellos no entendían las palabras, las frases y el por qué utilizaba estas enseñanzas. Ellos no entendían, porque la revelación la podemos encontrar en la relación, y es al tercer grupo de personas a quienes se les explica lo que Jesús había mencionado, y está en Mateo capítulo 15, versículo 12 al versículo 20. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Otra parábola, otra historia difícil de entender,
Pero en medio de eso aparece Pedro. Pedro, el apasionado Pedro. Pedro que en los últimos días de Jesús le corta la cabeza a uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Pedro, el que quería caminar sobre las aguas como Jesús. Pedro, el que quería hacer una enramada y quedarse a habitar cuando ellos pudieron ver la transfiguración de Jesús y apareció Moisés, el representante de la ley, y Elías, el representante de los profetas. Pedro, el apasionado Pedro, le dijo: Jesús, explícanos esta parábola, porque la revelación la vamos a encontrar en la relación. No son los sistemas, no son los métodos, no son las estructuras que nosotros hemos desarrollado, que a través de esas estructuras que vamos a encontrar la revelación. No, nada de eso. Es en nuestra relación con Jesús en la que vamos a encontrar la revelación. Aunque, versículo 16, no me adelantaré. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no entienden por qué dije lo que dije. Tanto tiempo que yo estoy caminando de su lado y todavía ustedes no comprenden por qué hago las cosas y cómo hago las cosas. Pedro, el apasionado Pedro, no tenía miedo de equivocarse. Sí, puede ser que dé 1 o 2 pasos sobre el mar y puede ser que se haya hundido. Sí, puede ser que él quería hacer una cosa loca como una enramada. Sí, puede ser que él fue el que negó 3 veces a Jesús. Sí, fue él que cortó la oreja. Pedro, el apasionado Pedro, él que tantas veces se ha equivocado. Porque la que dice la religión nos dice que nosotros no nos podemos equivocar. La religión nos señala cuando nosotros nos equivocamos. La religión dice: ustedes no pueden fallar, pero la relación de Jesús es aquel que a través de esta equivocación, la maldición se convierte en bendición, una equivocación en bendición, porque son a través de estas equivocaciones que nosotros vamos aprendiendo a relacionarnos, aprendemos lo que Jesús nos está hablando. No significa que vamos a hacer lo que querramos. Significa que lo que nos sustenta es nuestra relación con Dios. Yo voy a hacer tu voluntad, voy a escuchar y voy a caminar conforme a tú deseas que camine. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, versículo 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el hombre con las manos sin lavar, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La tradición de los fariseos les impedía ver que aquel hombre era el Mesías, aquel Mesías que lo estaban esperando desde hace mucho tiempo. Su tradición les impedía la revelación, les impedía ver que aquel hombre, 100% hombre y 100% Dios, iba a quitar el pecado del mundo trayendo salvación a todas las generaciones que estaban por venir. Su tradición les impidió ver esa revelación. Las multitudes no comprendían y no entendían a qué se refería Jesús. Las multitudes no entendían por qué a Jesús hacía milagros. Las multitudes no entendían por qué Jesús daba de comer a miles de personas. Las multitudes no entendían por qué Jesús tenía sus 12 discípulos. Las multitudes no entendían lo que hacía Jesús, por qué hablaba Jesús, por qué caminaba Jesús, por qué se empezaba a mover Jesús. Las multitudes no lo entendían, pero sus discípulos sí lo entendían, porque la relación es la que nos va a entregar la revelación. Dime qué tanto te relacionas con Dios y te diré qué tanto es tu revelación. Qué tanto conocemos a nuestro Padre. Eso demarcará qué tanta revelación tenemos de Él, de por qué lo hace Él, por qué estamos aquí, cuál es el propósito de que estemos aquí. Antes de terminar, yo quisiera dejarles algunos ejercicios prácticos, familia. ¿Y cuántas veces nosotros le preguntamos a nuestro pastor, a nuestro líder del grupo Conexión, o a nuestro pastor, ¿por qué hace lo que hace?
Pastor, ¿por qué altar de adoración? Pastora, ¿por qué oasis? Pastor, ¿por qué en el monte? Pastor, ¿prediqué bien? Pastor, ¿por qué hace lo que hace? Porque es en la relación que tenemos revelación. Relación, revelación. Y si me permiten impulsarlos un poco más, ¿qué les parece si nos acercamos a Dios y le preguntamos, Dios, Señor, Padre, ¿por qué estamos en nuestra casa? 2 meses que ya estamos en nuestra casa, Señor, ¿por qué estamos en nuestra casa? Señor, ¿por qué permites que estemos encerrados? Señor, ¿por qué estoy en este lugar? Señor, ¿por qué tengo este trabajo? Señor, ¿por qué soy líder de Grupo Conexión, líder de jóvenes? Señor, ¿por qué estoy en el servicio de la alabanza? Señor, ¿por qué? Son estas respuestas que van a dar a luz el tipo de relación que tenemos con Dios. Porque en la relación hay revelación. En la relación hay revelación. Familia, muchas gracias por haberse conectado a este servicio, a este estudio bíblico en línea. Pero antes de terminar, yo quisiera orar con ustedes. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti. Padre, queremos tener una relación viva y eficaz contigo, Señor. Una relación, Padre, en la que si tú das un paso, nosotros queremos dar ese paso contigo, Señor. Muchas cosas hemos aprendido y gracias, Señor, por las personas que nos han instruido. Gracias por la gloria pasada, Padre. Muchas gracias por el tabernáculo de Moisés. Pero, Padre, nosotros apuntamos en la gloria futura. Señor, nosotros queremos ver y queremos avanzar, como dice tu palabra, de gloria en gloria, Señor. Y creemos que este es el tiempo en que será restaurado el tabernáculo de David. Un tabernáculo que no va a ser rigido por tradiciones, por límites, por leyes, sino va a ser regido por una relación viva contigo. Y esa es la relación que queremos tener contigo, Señor. Que tú nos hables, Señor. Que tú nos cuentes tus secretos, Padre. Que podamos relacionarnos, Señor. Que podamos conectarnos con tu Espíritu Santo, Padre. Que nosotros podamos caminar. Si tú dices a la derecha, vamos a la derecha. Si tú dices a la izquierda, vamos a la izquierda. Porque queremos hacer tu voluntad. Porque es en tu voluntad donde encontramos nuestro propósito y el por qué estamos en esta tierra. Padre, queremos ver una vida de relación y no de religión. Es lo que te pedimos en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.